una mujer le estaban haciendo liberación. Y un demonio empezó a hablar a través de esta mujer. Y esa mujer, ese demonio decía: ustedes tienen la oportunidad de estar con Dios. Oportunidad que nosotros, decía el demonio, no tenemos. Y decía el demonio: si tuviéramos, aunque sea una sola oportunidad, la aprovecharíamos. Pero ustedes, Dios les ha dado oportunidades de conocerlo, de estar con Él, y el ser humano no está valorando, no está aprovechando esa oportunidad. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulce son a mi paladar tu palabra. Me gusta esto, repítalo allí: cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lea esta última conmigo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Léalo fuerte, diga: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Espíritu de Dios, yo te pido que nos hables en esta noche. Míreme acá. ¿Cómo usted y yo vamos a conocer a Dios y vamos a conocer sus hechos, sus maravillas, todo lo que Él ha hecho, si el pueblo de Dios no lee su palabra? He estado meditando mucho en esta palabra, de que el pueblo de Dios se está olvidando de leer la Biblia, de estudiar la Biblia, de meditar en su santa palabra. ¿Cómo vamos a tener una palabra de Dios para nuestro diario vivir? ¿Cómo? Si pasas días, semanas y solamente la palabra que tienes es la que estás escuchando a través de tu pastor o el día domingo, pero no tienes más palabra. Moisés se lo dijo a Josué en el 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y dice allí: porque entonces harás prosperar tu camino, y dice: y todo te saldrá bien. ¿Cuál fue el mandamiento que le dio Moisés a Josué? Que meditara en su palabra. Cuando nosotros meditamos en su palabra, mi hermano, es poderoso. Tenemos en el mundo tantas cosas que quieren ahogar las promesas de Dios,
Dios nos habla aquí en la iglesia, Dios nos da una palabra, Dios nos da una promesa y salimos allá afuera, llegamos a la casa, al otro día vamos al trabajo, vamos al colegio y nos vamos olvidando de las promesas de Dios, nos vamos olvidando de la palabra hermosa, fresca de Dios, esa palabra que nos fortalece, esa palabra que nos alimenta, esa palabra que levanta nuestros ánimos, esa palabra que borra las palabras que quiere traer el enemigo. Cuando la palabra de Dios tú la pones al frente, lo que el diablo te dijo se borra de tu cerebro, se borra de tu corazón y te vuelves un vencedor. Gracias por ese apoyo. Y te vuelves un más que vencedor, te vuelves un poderoso en el reino, porque eres un hombre de la palabra de Dios. ¿Alguien puede darme un buen amén, por favor? Cuando yo empecé a conocer a Dios, yo leí una palabra que Apolos era un hombre poderoso en las escrituras. Me fascinaba leer eso. Dice: Apolos era un hombre poderoso en las escrituras, pero solamente conocía hasta Juan el Bautista. Pero mira la palabra, era poderoso en las escrituras. Y yo hice un pacto con Dios donde le dije: Señor, como lo fue Apolos, que era un hombre poderoso en las escrituras, así quiero ser yo. Yo quiero que mis caminos sean regidos por la palabra de Dios. Yo quiero que la enseñanza que salga de mi boca para mi familia, para mis hijos, para ustedes, iglesia, sea la palabra de Dios, porque es que la palabra de Dios es la que va a entrar en tu corazón, es la que va a cambiar tu mente, es la que va a cambiar tus hijos, es la palabra de Dios. Jesús se lo dijo a sus apóstoles, Juan 5:39, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. Dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, dice, y como martillo, me gusta esto, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es la que destroza toda mala enseñanza que hayan traído a su vida. La palabra de Dios es la que corrige nuestros caminos. La palabra de Dios nos preserva. La palabra de Dios nos descontamina. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo. Imagínense a Jairo allí dándole porrazos al piso. Dice: como martillo que quebranta la piedra. Puede ser un corazón muy duro, oh, pero cuando entra la palabra de Dios, es como martillo que quebranta la dureza, es como martillo que quebranta la piedra. Y dígale: Señor, haz eso conmigo. Isaías 28:13. Léalo acá. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento. ¿Usted no está leyendo conmigo, iglesia? La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados en las... Me fascina esa palabra. Fue uno de los primeros versículos que me aprendí cuando llegué a Cristo. Entonces el Señor te da allí una corta palabra en Génesis. Después salta Isaías y te da otra corta palabra. Y después allí en los evangelios es lo que está diciendo. La palabra pues de Jehová le será mandamiento. Léalo fuerte: mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados
y presos. Que la palabra de Dios me aprese, que la palabra de Dios dirija mis caminos. Aquí no dice ni siquiera amén. Que la palabra de Dios enderece lo torcido. Que la palabra de Dios enderece en mí lo que está torcido, chueco. Digan, la palabra de Dios es alimento para ti. La palabra de Dios te edifica, te consuela. La palabra de Dios te corrige. Gracias por ese amén. La palabra de Dios te exhorta. La palabra de Dios nos da sabiduría, trae visión, trae entendimiento, nos protege del pecado, de los malos caminos. La palabra de Dios. Te estoy dando una palabra que vino de la presencia de Dios para este pueblo, porque Dios ha decidido revelarnos su palabra, vivir en su palabra. ¿Usted quiere conocer a Dios? ¿Quiere conocer a Dios? Lo vas a conocer en la Biblia. Si lees la escritura, ahí conocerás sus maravillas, ahí conocerás su poder, ahí conocerás sus hechos, lo que hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto. Ahí conocerás el amor de Dios, la misericordia de Dios, la salvación que trajo Dios a través de Jesucristo. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer a mi Padre? ¿Quieres conocer al Salvador? ¿Quieres conocer al Consolador, al Espíritu Santo? Lee la Biblia. Ahí está, ahí están los tres. Ahí está el Padre, ahí está mi Salvador, ahí está el Espíritu Santo, ahí está Dios. Esta palabra caminó hace 2024 años en esta tierra, porque el Verbo se hizo carne, el Verbo caminó entre nosotros, Él caminó por esta tierra. Todo fue hecho por medio de Él y para Él, y por Él fueron hechas todas las cosas. Mi hermano, Jesucristo es la palabra viviente. Te lo dije ahora. Hace 2024 años caminó el Rey del cielo, mi Salvador Jesucristo, pisó esta tierra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta palabra caminó en esta tierra. ¿Quieres conocerlo a Él? Ve a la palabra de Dios. Salmo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Si usted no medita en su palabra, el diablo te meterá algo en la mente para que medites en la basura de este mundo. Dele usted espacio al enemigo y verá cómo él te meterá allí basura y vas a meditar. No, eso no es verdad. Es que Dios no existe. Como escuché por ahí un líder espiritual, es que el infierno no existe. Dice eso porque no lee la escritura, es porque no leen la palabra. Mire, te voy a decir una cosa. Y yo quiero que mis hijos presten atención a esto. La persona que se prepara, que estudia, como veo a muchos de ustedes que se esforzaron por estar en la universidad, aclaro eso, no estoy diciendo que esté mal, pero cuando usted muera, ahí cesará esa carrera, cesará ese estudio. Son 5 años. Y si se va a especializar en un área, 2 años más o 3 años más, 8 años de estudio. Cuando usted muera, no se lleva nada de eso. Usted no va a ser arquitecto en los cielos, porque mi Padre es el arquitecto. Usted no va a ser ingeniero en los cielos. Pero ¿sabe que si va a permanecer aquí en la tierra y en los cielos? Lo que usted aprendió en la palabra. Todo lo que usted aprendió, los versículos que se grabó, todo lo que usted estudió en la Biblia, las maravillas que aprendió de Dios. Un hombre que el Señor llevó a los cielos,
Dice que se encontró con el apóstol Pablo y el apóstol Pablo le dijo: cuando vengas aquí al cielo, te voy a seguir enseñando la palabra de Dios. Y dice que el Señor Jesucristo también enseñaba: vamos a ir a los cielos a seguir aprendiendo. Entonces, y este libro es el que menos cogemos. Es el que menos le dedicamos tiempo. Todos los días alimente su espíritu, alimente su alma, alimente su vida con la palabra poderosa de Dios. Por eso dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Dice: y lumbrera a mi camino. Serás una persona que brilla por su inteligencia y su conocimiento, así como lo fue Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando Nabucodonosor empezó a preguntarles de asuntos del reino, dice que los halló 10 veces más inteligentes. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres inteligencia? Ahí está. Llénate de la palabra de Dios, apréndete la palabra, dedica tiempo a estudiar la escritura y serás una joven llena de Dios. Serás un joven lleno de Dios. Serás un varón que carga la palabra poderosa del Rey del cielo, y cuando hables, ella será como martillo que quebranta la piedra. Todo lo que estudies y aprendas de la palabra de Dios te servirá aquí en la tierra y en los cielos. Tremendo. Tremendo. Mire, yo no sé cuántos versículos de la Biblia yo me sé. 1000, 2000, no lo sé. Pero el Señor esta semana que me habló de esto, yo dije: yo voy a volver otra vez. Yo voy a volver a aprender versículos bíblicos. Yo me acuerdo cuando yo estaba en ese de aprenderme la palabra, salíamos a predicar y salía una fluidez, había una fluidez. Ahí me hacían corrillo, ahí me cercaban muchachos ahí alrededor y fluía la palabra. Claro, porque el Espíritu Santo te acuerda de la reserva que está en ti. Pero si no hay reserva, ¿Él de qué te va a acordar? ¿Eres una mujer de palabra de Dios? ¿O de lo que está diciendo el gobierno, de lo que dicen allá en el mundo? ¿Eres un varón, un papá, un hombre de palabra de Dios? Pues eso, lo que hay en tu boca, es lo que aprenderán tus hijos. Cuando vamos en el colegio por los niños, me gusta mucho irme a pie con ellos. Papá, ¿cuál es la palabra para hoy? ¿Cuál es la palabra para hoy? Ande, dice la escritura en Deuteronomio: cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, háblales de la palabra, háblales de Jesús. Saca la Biblia, abre la Biblia. Espíritu Santo, sé nuestro maestro, enséñanos la Biblia, y esas palabras van a fluir, y esas palabras son las que van a cambiar tu familia. No tus palabras, no lo que dice el mundo. La palabra de Dios, Dios nos la ha dado para que edifique nuestras vidas, para que edifique nuestros hijos. Eso que le voy a decir me impresionó. A una mujer le estaban haciendo liberación, y un demonio empezó a hablar a través de esta mujer. Y esa mujer, ese demonio decía: ustedes tienen la oportunidad de estar con Dios. Oportunidad que nosotros, decía el demonio, no tenemos. Y decía el demonio: si tuviéramos, aunque sea una sola oportunidad, la aprovecharíamos. Pero ustedes, Dios les ha dado oportunidades
de conocerlo, de estar con Él, y el ser humano no está valorando, no está aprovechando esa oportunidad. Eso lo dice la Biblia, por eso se lo comparto. Que a través de lo que Dios hace con nosotros, los ángeles que están en el cielo y los ángeles caídos y Satanás aprenden de Dios. Mira lo que dice el 3:10: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia somos usted y yo. Dice, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios hace algo cuando Jesús fue a la cruz y murió por los hombres y murió por nosotros. Los ángeles estaban observando, se hablaban entre ellos: mire lo que Dios hizo. El hombre pecó y Dios le dio salvación al hombre, envió a su Hijo. Lo que Dios hace con nosotros, los ángeles del cielo están aprendiendo a conocer a Dios. Al igual que los ángeles caídos están mirando. Pero mira lo que Dios hace, lo que Dios está haciendo por el ser humano. Esa oportunidad nosotros no la tuvimos, pero ellos sí la están teniendo. Como ellos también están mirando que muchos aquí en la tierra no están aprovechando esa oportunidad que Dios les está dando. Ellos están mirando. Cuando yo escuché esto, a mí me impresionó. Claro, y lo encontré en la Biblia. Segunda de Pedro 2:4 dice así: porque si Dios, dice, no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios no los perdonó. Ellos pecaron contra Dios, se rebelaron contra Dios y Dios no los perdonó. Pero a nosotros sí Dios nos perdona. Pero nosotros sí tenemos esa oportunidad. ¿Cuántas cosas hemos hecho que hemos ofendido a Dios? Y ahí está la oportunidad. Dios nos perdona, Dios envió a su Hijo, Dios derrama la sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Ahí está la oportunidad, ahí está Dios, ahí está atento. ¿Para qué? Para perdonarnos, pero a ellos no les dio esa oportunidad. Ahí le estoy confirmando que lo que ese demonio estaba hablando a través de esa mujer es cierto. El demonio decía: nosotros no tuvimos esa oportunidad. Si tuviéramos una sola, el demonio decía, la aprovecharíamos. Y decía: pero ustedes tienen esa oportunidad, una salvación tan grande. Y parece que algunos no se dieran cuenta de lo grande de esa salvación. Ellos ya se dieron cuenta y no hay espacio para ellos. Dice Judas 1:6: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Usted dirá: pastor, pero ¿por qué Dios no perdonó a Satanás? ¿Por qué el Señor no perdonó a esa tercera parte de los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios? Yo le voy a decir por qué. Hebreos 6:4, y vamos a leerlo hasta el 6. Míralo. Esto esta mañana el Espíritu Santo me despertó a las 3:50 más o menos, hablarme de esto. Me tuvo 2 horas enseñándome. Yo no hacía sino escribir.
Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron. Dice, es imposible que sean renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Lo que pasa es que Satanás y esa tercera parte de ángeles caídos disfrutaron a Dios, estuvieron con Dios cara a cara, degustaron el don celestial, degustaron la buena palabra de Dios, porque ahí estaba Jesús. Jesús es la palabra de ellos. Degustaron la palabra de Dios, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ellos vieron a Dios, pero aún viendo la gloria de Dios, así se rebelaron. Por eso el Señor les dijo, no los perdono, y los lanzó del cielo y fueron al infierno. Pero tú y yo tenemos esa oportunidad. Es una salvación extremada, es de extremo a extremo, no tiene fin. Una salvación tan grande, no la podemos descuidar. Por eso usted puede ver cuando un hombre ha sido usado por Dios grandemente, que ha estado en la presencia de Dios, que ha degustado a Dios, que ha degustado la palabra de Dios, que Dios lo ha usado poderosamente en milagros, señales y prodigios. Esa persona, si recae, si se aparta para volver otra vez a tener lo que tenía, ya es muy difícil. No estoy hablando de salvación. Dios en su gran misericordia le puede dar la salvación, pero ser usado como fue usado, muy difícil. Hablaba con un pastor del exterior. Me hablaba de un hombre que fue muy usado en esta nación. Estuvo hablando con él. Decía, no, yo estoy volviendo a retomar. Después de ser usado, después de que llenaba estadios, después de que el Espíritu de Dios lo respaldaba, para volver otra vez a ese lugar es muy difícil, porque tuvo la oportunidad de degustar, porque fue hecho partícipe del Espíritu Santo, como Satanás, como los ángeles caídos. Ellos fueron partícipes, ellos vieron la gloria de Dios. Lucifer era el líder de alabanza. Dice que cuando adoraba, él mismo alumbraba para Dios. Era hermoso, pero se rebeló contra el Creador. Él ya no tiene oportunidad. Dios no lo perdonó a él ni a esos ángeles que perdieron su dignidad. Pero tú y yo tenemos oportunidad. Tú y yo tenemos la buena palabra de Dios. Tú y yo tenemos a la perla de gran precio. Tú y yo tenemos al Salvador. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Tú y yo tenemos a nuestro buen y hermoso Padre Celestial. Tú y yo tenemos oportunidad. Iglesia, mírame acá, aprovechémosla. Aprovechemos esta palabra. Esta palabra ha sido traducida a todos los idiomas para nosotros, y ahí la tenemos. Ahí el pastor les regaló Biblia de estudio y ni siquiera la cogen. Mi hermano, esto es vida. La palabra de Dios es vida. Vuélvese usted un estudioso de la palabra, y cómo esta palabra empieza a levantarlo, cómo esta palabra se mete a tus huesos,
huesos, cómo esta palabra entra a tu alma, cómo esta palabra entra a tu cerebro y empieza a correr la palabra de Dios por todo su ser. Y donde usted vaya dice, pero ¿qué dice la palabra? ¿Pero qué dice la Biblia? Donde usted vaya, usted va a ser alguien que va a aportar, que va a dar la palabra de, no alguien vacío. Soy cristiano, pero está vacío, sin palabra, sin poder, sin autoridad. Se llegó el tiempo que la iglesia vuelva a la palabra de Dios y serás como Apolos, poderoso, poderoso, poderoso. Cuando usted lee la Biblia, cuando la estudia, esta mañana me pasó eso. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Empezó a traer versículos, estos de Pedro, estos de Judas, todo esto que dice en Hebreos. Y entonces lo que dice, ay claro, lo que dice la Biblia, ay claro, lo que dice la Biblia. Él me recordó la palabra que ya había en este depósito. Yo quiero ser un hombre sumergido en la sagrada, sumergido en Jesús. Porque escúchame, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, pero este verbo se hizo, es decir, la palabra se encarnó. La palabra se encarnó. Y cuando usted lee la Biblia, usted está degustando a Jesús, usted está degustando la Escritura. Vuélvase en jóvenes de palabra de Dios, vuélvase en varones de palabra de Dios. Que cuando usted dé un consejo, yo pienso esto, a mí me interesa la palabra de Dios que tiene en su corazón. Quiero escuchar palabra. Las palabras del hombre son vacías, pero cuando usted dice, mi hermano, la palabra de Dios, palabra que Dios me dio, hay una palabra que Dios me dio. ¿Cuántos dicen yo quiero eso? Trae tu palabra, aviva este pueblo con tu palabra. Pero quiero llevarlo a que piense por un momento en lo que dijo ese demonio. El diablo sabe lo que Dios te ha dado. Por eso Él nos odia tanto. El diablo te odia hasta el infierno. Porque la oportunidad que tú tienes, que yo tengo, Él no la tuvo. Y como no la tiene, se ha volcado a dañar al ser humano, porque usted sí la tiene. Pero qué bueno que ese amén sea para aprovechar la oportunidad. Ese demonio decía, ustedes tienen la oportunidad y no la aprovechan. Y él decía, porque ya conoció lo que significaba andar lejos de Dios, decía, si yo tuviera una sola, la aprovecharía, decía el demonio. Si tuviera una sola, yo creo que por eso allá fue maltratado por Satanás, porque ellos son castigados por el diablo. Pero de igual manera piensa el diablo, si tuviéramos esa oportunidad volveríamos, pero ya no la tuvieron. Tú y yo sí. Tú y yo sí. Tantas oportunidades que Dios nos ha dado, mi hermano, el tener esta palabra, porque aquí está lo que Dios ha hablado. Dios se tomó el trabajo de reunir la Biblia por siglos y siglos y años, reunir los libros desde Moisés, que escribió los 5 libros del Pentateuco, después Josué. Dios, de todas las edades, de todas las dispensaciones, Dios unió libro por libro hasta entregarnos
este hermoso libro que es el más precioso. No estoy hablando de Gabriel García Márquez, no estoy hablando de ningún escritor, te estoy hablando de mi Jesús, te estoy hablando de mi Rey, te estoy hablando de esta santa palabra que trae vida, que trae liberación. Esta palabra trae sanidad, esta palabra trae esperanza. Cuando usted está, hermanos, afligido y vas a la palabra de Dios y dice: wow, Dios me acaba de... Escúcheme, una palabra de Dios es más, un tesoro más grande, es algo más poderoso que así tú tengas tus bolsillos llenos de dinero, así tengas tus cuentas bancarias llenas de dinero, porque yo tengo al dueño del oro y la plata, yo tengo su palabra, yo tengo a mi Cristo, yo tengo la palabra viva. Apérrese a su palabra, apérrese a esta escritura. Señor, necesito que me hables. Vaya a la Biblia. Señor, necesito que me hables. Vaya a la escritura, vaya a los salmos, vaya a los proverbios, vaya, lea el Pentateuco, conozca a los patriarcas, hermano, conozca los evangelios, conozca lo que escribió Pablo a las iglesias. Oh, eso te va a edificar, te va a volver una mujer de reino, te va a volver un hombre de reino. Todos los días usted meditando en su palabra, oh, ella va a alumbrar. Imagínate la lámpara más potente, va a alumbrar tu camino, y tú eres el sabio, tú eres el inteligente, porque tienes la palabra de Dios aquí la tienes en tus ojos, en tu corazón. ¿No te parece esto poderoso? ¿No te parece esto el tesoro más grande? La palabra de Dios. ¿Por qué te da pena llevar la Biblia? ¿Por qué te da vergüenza leer la Biblia? ¿Por qué te da vergüenza citar la Biblia en el colegio, en la universidad, en el negocio? No te avergüences de la palabra de Dios. Habla la palabra y Dios te honrará a ti. Yo no sé, pero a mí me falta un amén con fuerza. Y el diablo, que ha visto, los demonios que han visto, yo creo que ellos miran, uy, la misericordia que Dios tuvo con ese monito de Cartago. Mira cómo Dios lo perdonó. Ellos miran eso. Ellos ahora están conociendo al Dios que perdieron. Ellos observan. Lea otra vez Efesios 3:10. Ellos observan y dicen: wow, ese no es el negrito que se la pasaba en cantinas tomando licor. Mira la misericordia. Ellos están aprendiendo a conocer a Dios por lo que Dios hace con nosotros. Y aunque ya no tienen a Dios, se sorprenden de cómo nosotros no valoramos lo que Dios nos ha dado. No lo valoramos. Lo tratamos de cualquier manera. No valoramos el puesto que tenemos. No valoramos el liderazgo que tenemos. Usted no es cualquier líder. Usted no es un líder usted es mejor que el presidente, hermano. Usted tiene el mejor puesto porque eres un hijo del Rey. Eres un hijo de... Usted no tiene cualquier padre. Usted tiene el mejor padre de todos. Usted no tiene cualquier consolador, el que está a su lado. Usted tiene el mejor decano, el mejor maestro, y usted tiene el libro más poderoso. El diablo le tiene miedo a esa palabra. El diablo le tiene miedo a un hombre y una mujer que salga de su boca la palabra de Dios. El diablo le tiene... Ese hombre es un hombre de palabra. Ese hombre conoce la escritura. Ese hombre me da martillazos con esa palabra.
como ahora está sucediendo. El diablo está diciendo: no hables más. Como ayer 2 personas estaban afuera mientras yo estaba predicando. Ahí había un líder, decía: dígale a él que no hable más, dígale a él. Y corrieron hacia el frente porque no aguantaba. Martillazo, la palabra de Dios les da martillo. Deme un buen amén, por favor. Dígale al que está a su lado: esto se prendió, esto se prendió. Aquí hay fuego, aquí hay palabra, aquí está mi Cristo, aquí está Dios. ¿Sabe qué ha pasado en todos estos 6,000 años que lleva desde la creación? 6,000 y piquito de años. El diablo ha estado atormentado, viendo al Dios que perdió, conociendo al Dios que perdió. Y los ángeles, los que están arriba, dijeron: wow, porque no había otra manera de Dios mostrar la misericordia. ¿Cómo lo iba a mostrar? ¿Cómo? Dios creó al ser humano, Dios creó la tierra, Dios creó los seres humanos. Y entonces, a través de lo que Dios hace con nosotros, ellos dicen, y miran a Dios, dice: nosotros tenemos al mejor Dios. ¿Qué? Yo creo que dice: ¿qué hizo Lucifer? ¿Qué hicieron ellos? Ellos están conociendo, dígalo, están conociendo la multiforme sabiduría de Dios. Que nosotros no tenemos cualquier Dios, que nosotros no tenemos un Dios pintado en la pared o colgado en esa cruz. Él resucitó. Nosotros no tenemos cualquier Dios. Y más le fue duro a Satanás cuando finalmente se dio cuenta que Cristo venía para salvarnos. Yo creo que el diablo dijo: ¿qué? Ese es el Dios que envió a su Hijo para salvar la humanidad. Más por eso dice: desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué dice que sufre violencia? Porque Él dijo: ¿qué fue lo que hiciste? ¿Por qué a ellos les das oportunidad? ¿Por qué tanta misericordia para ellos? ¿Por qué una salvación tan grande y nosotros no la tuvimos? Si Dios pudiera responderles: ustedes degustaron mi gloria, ustedes menospreciaron mi gloria, ustedes degustaron a mi Hijo, la buena palabra de Dios, ya no tienen oportunidad, no los perdono, pero a ellos sí. Todo el que me reciba, todo el que decida caminar conmigo, todo el que reciba a Cristo, la buena palabra, a ese le voy a dar misericordia. Sobre él estaré, él tendrá mi bendición. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo: robarnos esa bendición. No te dejes robar la bendición de Dios. Sumérgete en esta palabra desde hoy. Muchos dicen: es que yo no puedo vivir sin celular. Yo le digo a usted: cámbialo desde hoy. Viva con la palabra de Dios. Así te digan evangélica, Ingrid. ¿Qué importa? ¿Qué importa? A mí lo que me importa es: ¿qué dice Él de mí? Eso es lo que me importa. Que Él diga: Él es mi protegido. Yo a Él lo amo. Yo a Él lo protejo. Yo estoy con Él. Eso es lo que me importa. Entonces, desde hoy, donde vayas. Cuando yo tuve la empresa, casi a tener 3 empleados, yo paraba todo y decía: vamos a estudiar la palabra de Dios. Yo no era pastor de jóvenes todavía. Y paraba la empresa y no trabajábamos ese día para compartir la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios en esta palabra?
Por eso lo que Dios nos ha puesto a hacer, piénselo. El pastor toda la semana está tratando de traer una palabra, sustraer una palabra del trono de Dios para ustedes. Hay un trabajo. Yo no soy de los pastores que la palabra apenas la estoy preparando antes del servicio, como conozco a unos. Toda la semana estoy buscando una palabra. Entonces Dios viene y lanza aquí la palabra y usted se va y se va a olvidar. Por eso Dios nos puso a toda la iglesia y al liderazgo a trabajar de esa manera. Y no me diga que usted no ha aprendido de lo como Dios lo está haciendo. Que usted se vea las prédicas, que usted saque sus resúmenes, que usted saque su conclusión. Y ahí he escuchado a algunos que dicen: wow, estuvieron el día que se predicó, pero dice, ese día fue para mí impresionante. Porque Dios nos está enseñando esto, atesorar la palabra de Dios, que despertemos, que entendamos que Dios nos ha entregado esta palabra. Es el tesoro más valioso y el más grande que Dios nos haya dado, y la iglesia lo tiene por allá tirado como cualquier cosa. Hoy vamos a volver a la palabra. Hoy vas a desempolvarla. Es que yo no llevo la Biblia porque allá hay pantalla y allá ponen los versículos. Mi hermano, lleve la palabra de Dios a todas partes. Que la palabra, ahora, que no sea solo llevando la Biblia, no, que usted la estudie, que vayas a ver Dios que te va a hablar. Amén. Yo quiero que usted se ponga de pie. Póngase de pie. Dígale: Señor, haz de mí un hombre poderoso en tu palabra.